Legal NEA. Ahí está, y damos la bienvenida a los doctores José María González y Carlos Maciel, que están en los estudios. ¿Cómo están? Bienvenidos. Muchas gracias, buenos días. Acá ya próximos a la feria, ya contando las horas. ¿Esta semana es la última? Esta semana es la última, mañana es el último día hábil, como le decimos nosotros, donde los tribunales trabajan normalmente, bueno, con todo su personal. Y a partir del lunes tenemos 2 semanas de atención restringida, ¿no es cierto? Donde hay un juez de feria que atiende exclusivamente las urgencias, tanto para la parte civil como penal, como menores y familia y laboral. Pero deben estar súper expeditivos todos en el Poder Judicial. Ayer les dieron aumento, así que de la administración pública los únicos que están festejando. Si esta última semana sacamos absolutamente todo, se mueven rápido los expedientes, ¿así o no? Fue interesante el fenómeno de ayer porque apareció publicado por ahí hay una segunda representación gremial, que es la de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación. Sí, UGEM. UEJN. Sí. Son los, para entendernos así, simplemente son los del gremio de Piumato, llamémosle así, los federales, y que en Corrientes está haciendo un ingreso a la justicia provincial. Y me llamó mucho la atención la difusión que tuvo ayer esa manifestación, ese reclamo, digamos, ¿no? Porque es como que empieza a jugar más activamente un nuevo actor dentro de lo que es la vida judicial, ¿no? Nunca lo hablamos, quizás no sé si es un tema tan masivo, pero el tema de los sindicatos en sí, ¿no? Hay un monopolio sindical, o sea, para otro programa, pero el trabajador de la justicia provincial podría elegir afiliarse a cualquier sindicato de judiciales, por ejemplo, a este sindicato de Piumato, por decirlo de una manera, o cada, digamos, lugar sí o sí tiene que estar afiliado a un sindicato. Hay un sindicato que todos conocemos, sí, que es el CITRAG, sí. Y es un sindicato que es la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, que representa naturalmente a todos los empleados de la justicia nacional o federales, como les llamamos acá, pero que también ha ido logrando la representación de empleados judiciales en provincia. Por ejemplo, todos los empleados judiciales de Formosa participan de este gremio. Algún grupo de los judiciales del Chaco también. Y eso, entiendo que eso es lo que está haciendo, digamos, ¿no? Buscando que le sea reconocida la representación dentro de aquellos empleados judiciales de Corrientes que opten por su representación. Bueno, algo parecido pasa con la municipalidad en Capital. Digamos, claro. La Asociación de Obreros y Empleados Municipales es históricamente el gremio de los municipales. Pero allí la Asociación de Trabajadores del Estado creo que hasta judicializó el tema, le dieron el aval, el visto bueno, y hoy también tiene dentro de su gremio a empleados municipales de la capital. Claro, después lo podemos hablar cuando quieran, digamos, una vez que se obtiene el reconocimiento, distintas jerarquías en cuanto a la representación, la participación, porque esto es importante en la negociación, ¿no? Claro. Si hay convenciones colectivas, bueno, no sucede en el Poder Judicial, digamos, pero es la representación que se les reconozca es lo que le va a determinar la participación en las instancias de negociación. Ese es un gran problema, porque la Carta Orgánica habla de que las paritarias se tienen que dar con la Asociación de Obreros y Empleados Municipales. Como está reconocida constitucionalmente, llamémosle así, ¿no? Otro día hablemos de sindicatos que daba. Sí, muy interesante. Un montón. Bueno, mala praxis. El caso de Silvina Luna, que ha generado muchísima preocupación, primero porque está muy deteriorado su estado de salud, pero a mí me llama la atención en este caso particular porque el cirujano que está acusado de haberle, digamos, generado este daño prácticamente irreversible al punto tal que necesita un trasplante, sigue al día de hoy ejerciendo. Lotoki sigue ejerciendo. Dijeron que es porque no tiene sentencia firme, pero es tan así en el caso de los malas, en un caso tan evidente, tan complicada de probar esa mala praxis y que un médico deje de ejercer. Pero, perdón, y quiero agregar también, él fue condenado también a prisión y tampoco está... Pero sigue ejerciendo. No está libre. No está firme la sentencia. ¿Por qué, Carlos? Sí, básicamente porque no está firme la sentencia, digamos. Pero además de esto hay varios casos, digamos, varias acusaciones en contra de él,
y cada acusación tiene una vida procesal propia, digamos, independiente de las demás, a menos que por supuesto haya un concurso de delito que de un mismo hecho, digamos, surjan varios delitos. Pero sí, probar una mala praxis no es una cuestión sencilla. Además, tampoco deben seguirse ciertos requisitos, o sea, debe haber el hecho, o sea, la negligencia, la imprudencia en el ejercicio de la profesión tiene que estar vinculado al resultado, digamos, o sea, el nexo causal. La imprudencia en el ejercicio de la profesión tuvo que haber producido un daño y este daño tuvo que haber sido consecuencia de esa... Hay muchas personas que a veces incluso hasta nos visitan, ahora un poco menos, pero con denuncias de mala praxis. Dicen, yo fui, me atendí en tal lugar, o al contrario, fui y no me atendieron de tal manera y producto de esto ahora tengo esta consecuencia, ¿no? Y las personas están convencidas que lo que les pasa es porque un médico no las atendió como correspondía, las atendió mal, no prestó atención, le dio un medicamento que no valía. Pero después uno ve que de esa denuncia inicial de la persona, cuando esto se judicializa, no es un camino tan llano el que tiene el paciente. ¿Por qué cuesta tanto, o si realmente en realidad son los menos los casos de mala praxis y el riesgo de la profesión médica de por sí es una profesión que no te puede asegurar un resultado en la salud 100% seguro? Agregando un poquito a lo que decía Carlos, tengamos en cuenta que lo que sucede con los médicos en esta situación es lo mismo que pasa con los políticos, digamos, mientras no tienen una condena firme, pueden ser hasta candidato a presidente de la nación. ¿Sí? Entonces esto es genérico, digamos, a cualquier persona esté imputada a un delito, procesada, incluso condenada sin sentencia firme, va a tener mientras tanto la posibilidad de estar libre, de ejercer la profesión, ¿no? Concretamente en lo que hacía referencia, siempre está esto de la presunción de que lo que te pasó pudo haber tenido que ver, o es, cuando se presenta en el estudio el reclamo, es vengo por una mala praxis, la gente ya lo toma por asumido. Nosotros tenemos que ser muy prudentes porque para los médicos sucede lo mismo con los abogados, con algunas otras profesiones. El compromiso que se asume es un compromiso de hacer lo mejor posible, sobre todo en materia estética, digamos, ¿no? ¿Cómo le llamamos nosotros? Obligación de medios. Es decir, tenemos que acreditar que hicimos todo lo necesariamente posible, y acá viene otro correlato, que es el paciente y el grupo familiar que estén suficientemente informados de qué es lo que se va a hacer, cuáles son los riesgos que se asumen, qué podría pasar, qué autorizaciones están otorgadas o no, porque así como uno puede discutir en determinados casos, nosotros estamos llevando un caso, por ejemplo, de una persona que perdió un ojo, aparentemente o hipotéticamente por un mal tratamiento, un mal diagnóstico, un mal tratamiento recibido, entre otros casos, digamos. En otros casos los errores son groseros, digamos. Hace poquito leímos el caso de las personas que intervinieron quirúrgicamente y le extirparon el riñón erróneo, digamos. Entonces es como que hay grados en el resultado o en el medio que uno tiene que poner. ¿Cómo es ese caso? Una mujer con cáncer se va para que le extirpen un riñón y le sacan el riñón equivocado. Sí, así fue como... ¿Cómo le erra? Bueno, y básicamente lo del derecho o izquierda, depende si está boca arriba o está boca abajo, te puedes confundir del lado, es decir, cuál es la rodilla tiene lastimada, la derecha o la izquierda. Un riñón con cáncer y un riñón sano. Sí, la verdad, entonces digamos, entre los dos casos hay una diferencia notable como para decir dónde están más claras. Algunos son más evidentes. Claro, la mala praxis. Hay una voz populi que dice que, que entre médicos no se yo no te pisan el poncho. Claro, yo no te hago, hay una denuncia de mala praxis y yo no voy a salir, digamos, ¿cómo se dice cuando uno tiene un perito, digamos, un médico perito en contra de otro? Porque mañana puede ser al revés y me pueden devolver gentileza. ¿Existe realmente eso o es vox populi? Yo creo que hay ciertos... los límites se flexibilizan de acuerdo a la posición de cada uno, ¿no? Entonces, nosotros tenemos el deber de evaluar con cuidado cuando hay una consulta sobre una posible mala praxis médica, y lo mismo hacemos cuando vienen y nos plantean una mala praxis de un colega, que también es moneda corriente, digamos.
¿Existe hay una como mala un cuidado praxis en la abogacía? Sí, seguro, obviamente, claramente. Una que sí, y persona son que cada vez siente más. que son su cada abogado vez no más lo los reconoce. casos que se Un tema evidencian. muy actual, este caso de Cecilia en el Chaco, cuando renuncia al primer abogado de Sena, del chico Sena, que salió a dar detalles de por qué, y que incluso eso podría caberle algún tipo de sanción respecto a la matrícula. Maidana creo que era el primer abogado que sí que se va y un poco más y Eso puede catalogarse Díaz, como una ahí mala está, praxis. gracias, Marcelo. Totalmente. Nosotros en el Tribunal de Disciplina tenemos casos recurrentes, por ejemplo, del profesional, el abogado que asiste a su defendido durante la primera etapa de la investigación penal, pero cuando hay que ir a juicio oral no se anima, no puede, no quiere, entonces deja la denuncia, deja el ejercicio de la defensa, renuncia. Los juzgados informan al Tribunal de Disciplina y se considera que eso no es una conducta adecuada porque uno tiene que brindar el servicio completo, es como que uno está abandonando a su cliente. Distinto cuando se plantean reparos éticos, ahí por ahí el incumplimiento puede tener que ver con no el hecho de dejar la defensa, sino de pronto con lo que comunicó, cómo comunicó, etcétera, ¿no? ¿De quién es la historia clínica? Porque la historia clínica sería un elemento fundamental en todos estos casos, creo yo, ¿no? Y no es tan fácil acceder a mi historia clínica. Si yo me voy a un hospital y pido mi historia clínica, probablemente no es que me digan sí, pase por aquella oficina y le damos una copia. ¿Cómo es el tema de la historia clínica, Carlos? No, básicamente la cuestión burocrática supongo que es la que traba el acceso a la historia clínica. Pero sí, yo como paciente tengo derecho a tener mi historia clínica. Por supuesto, sí. Y acceder y de una manera sencilla, digamos, pero genera cuestiones burocráticas, el acceso o el pedido de la historia clínica otra vez, generar un formulario, hacer un pedido formal, etcétera. Y bueno, ahora el por qué existe esta traba burocrática es otra historia. ¿Se acuerdan del caso? Hay salidas procesales para eso, digamos. Uno puede pedir... Claro, judicialmente pasamos toda una evolución. Antes no se decía nada al respecto. Después en materia civil, digo, ¿no? En materia penal, claramente que el juez penal o hoy el fiscal, digamos, puede pedir el secuestro de una historia clínica en un caso penal, digamos, de mala praxis. ¿Pero por qué no lo entregan? Porque tienen miedo. Claro, a veces se resguarda, no se entrega, se pierde, porque no quieren que se evidencie, pero en materia civil también se puede hoy pedir el secuestro, ¿sí?, de una historia clínica. ¿Cómo sería en materia civil? Materia civil, cuando yo voy a hacer un juicio de daños, en este que yo te comentaba de la pérdida de un ojo por parte de un cliente nuestro, la primera medida que hicimos nosotros fue pedirle al juez civil el allanamiento de 2 hospitales y un consultorio particular a los efectos de secuestrar la historia clínica de este paciente para que no sea adulterada en el camino. Claro. Así todo aparece en una de ellas una anotación muy particular, digamos. La historia clínica tiene una secuencia de días, ¿no es cierto? Entonces el día 10 ponen que a 15 días antes el director del hospital le había informado al paciente los riesgos que tenía. O sea, 15 días después hicieron la anotación y cuando ya se había provocado el daño, digamos, ¿no? Todas son indicios que después llevan a uno a evaluar respecto de probatoriamente, digamos. Sin dar datos, ¿se puede conocer ese caso? ¿Nos puede contar? Sin dar la persona damnificada. Sí, una persona que venía ejerciendo su trabajo, conduciendo un vehículo, empieza a sentir picazón, ardor, dolor en la vista. Va al hospital, le atienden, le limpian, le dan unas gotitas, nunca se le informa concretamente qué es lo que tiene, que vuelve al día siguiente, 1, 2, 3, 5, 10 días, cambio de gotita, limpieza, hasta que un propio personal de un hospital dice: mira, andate al otro hospital que te vea el doctor fulano, porque me parece que acá la cosa no está yendo bien. Cuando fue al segundo hospital a que lo vea el segundo médico, concluyen la necesidad de sacarle, digamos, el ojo, digamos, porque había una afectación, digamos, del órgano que podía, que esa era la conducta, enucleación se llama la operación, que esa era la conducta médica. ¿Sacarle el ojo? Sacar con la consecuente
pérdida de la visión, el daño estético, laboral, bueno, de todos los tipos que se pueda imaginar, digamos, ¿no? A partir de lo cual, bueno, viene la consulta y nosotros hacemos la acción esta le decía, una diligencia preliminar se llama, que es primero pedir el secuestro de la historia clínica y a partir de ahí, recién asegurada esa prueba, poder iniciar el reclamo judicial. ¿Pero le llegaron a sacar el ojo? Sí, sí. Y la persona, o sea, el punto es si se llegó a esa consecuencia tan irreversible porque no se atendió bien a tiempo en el Lo principio. que se está dilucidando es si las conductas médicas que van desde la primera consulta, donde va a la guardia, claro, donde va a la guardia, le dicen, no, miren, no hay alguien que le atienda a esta hora, a las 11, 12 de la noche, vuelva mañana, vuelva al otro día temprano, si esas consultas que incluyeron incluso el tratamiento en el domicilio o en el consultorio particular del facultativo interviniente durante el fin de semana, fueron las conductas médicas los efectos de hacer la evaluación del caso, obtener el diagnóstico, si el diagnóstico fue acertado y si el tratamiento dado fue el correcto, ¿no? Sí, parece una picazón a perder. Tenía un ojo ulcerado, digamos, el órgano que con unas consecuencias tremendas, ¿no? Bueno. Sí. ¿Y qué penas caberían en los casos de demostrarse mala praxis? ¿Es un delito así? ¿Mala praxis está en el Código Penal o no? No está tipificado como mala praxis, digamos, y justamente hay que tener en cuenta que hay dos maneras o dos vías, digamos, de solucionar o resarcir este daño, digamos, la vía civil que contaba José María, y después está la cuestión penal, ¿no es cierto?, que se entiende como en principio como un delito culposo, y ahí entra la negligencia, la imprudencia, la impericia en algunos casos de los médicos o los profesionales de la salud en la realización de esas prácticas y que dan como resultado un daño, y ese daño está relacionado con esta imprudencia, esta impericia, ¿no? Más allá de que el caso en particular de Silvina Luna, la sentencia no esté firme, vamos a suponer que quede firme finalmente, hay un tiempo que él no va a poder ejercer la profesión y que va a quedar detenido, que son 4 años en la prisión. Silvina Luna, están pensando si le hacen una traqueotomía o no, está entubada, está muy grave, se necesita un trasplante, que no le van a poder hacer el trasplante por su situación de salud en este momento. Y la persona que le hizo el tratamiento mal, solamente le dan 4 años de prisión en el peor de los casos, digamos. ¿Hay una relación entre la pena por mala praxis y el resultado de esa mala praxis? Es que justamente, como te decía, en principio son delitos culposos y que tienen una graduación o sea, no baja, digamos. Pero el problema es anterior, digamos, hay una cuestión en el código. A ver, los delitos culposos tienen una... Claro. Una o sea, yo te maté pero sin querer, digamos, yo no te quise matar. No, sí, no hubo dolo, no hubo la intención, por lo tanto... no sé el caso de Toki especial, el expediente, no lo sé, pero si se demuestra que en realidad el tipo hacía estos tratamientos tan nocivos porque era, digamos, que lo que le primaba a él era el interés económico, ¿no? Entonces, está bien, es culposo, es cierto, él no tenía la intención de que Silvina Luna pierda un riñón, pero si lo que él estaba persiguiendo, poniéndole materiales de menor calidad o tipo operándola pese a que la paciente, digamos, no estaba en condiciones de todas esas operaciones, o un límite también, porque los cirujanos plásticos muchos te dicen a veces a las pacientes o a los pacientes, vos tenés que decirle, no, hasta acá, porque si con tal de vender toda la cirugía, la podés, digamos, hacer de nuevo una persona y hay un límite ético. Todo eso, creo que en el arranque de la charla... Eso no lo saca el culposo. Después hay que probarlo. Cada una de estas instancias hay que probar, y es parte del juego del artilugio legal. Yo presento esto, el abogado defensor de Lotoki busca voltear esto que yo presento, y ahí van por otra instancia y busca voltear para cuando llega a juicio. Vos de 10 pruebas llega con 2, las defensas 3. Que dice pero que además, nunca le dijo Silvina Luna, ella tenía un problema renal previo y que bueno, que entonces él no sabía y que todo esto no fue consecuencia de su intervención. Primero, esto se mide por el resultado, lamentablemente es así, la pena va a ser una si la persona sobrevive, porque va a haber una lesión grave, y si la persona muere vamos a estar ante un homicidio. Entonces tenemos 2 resultados completamente diferentes. Tampoco a partir de ahí lo que planteaba Cristina también tiene que ver cuál es el límite entre la culpa y el dolo, cuando tuvo que haberse representado que si usaba
productos de menor calidad, o que no eran los aconsejables, o que no eran los adecuados para sacar una mayor diferencia económica, podía provocar un resultado así, o que de pronto no cumplió con el interrogatorio adecuado para prever las posibles consecuencias de esa intervención que estaba por realizar. Pero esto se va a guiar por el resultado. Ahora saben que cuando la gente cuestiona, y ustedes lo transmiten también un poco como voz de la gente, disconformidad con la sanción, con la pena, de lo que estamos hablando no es de abogado, defensor, de fiscal o de juez, estamos hablando de ley. Entonces, volvemos a lo que siempre planteamos. Acá lo que hace falta es una revisión general, a conciencia y fuera de toda cuestión ideológica del Código Penal, que tiene más de 100 años. Bueno, nos quedó pendiente hablar de los cambios que se dieron en la justicia administrativa, en el proceso administrativo, muchos códigos se han reformados, así que hay otros, pero bueno, lo dejamos para la próxima. En tema de mala praxis, es impresionante la cantidad de gente que tiene alguna situación, al menos que duda de que algo que le haya pasado fue porque no lo atendieron como corresponde. Justo hoy que arrancamos el programa con las filas que hay en los hospitales, gente que amanece para tratar de tener un turno y te dicen lo dificultoso que es acceder a veces a determinados especialistas, lo costosa que es la salud también hoy por hoy. Entonces, bueno, vino por ese lado el tema con estos casos emblemáticos, el de Silvina Luna y el de esta mujer que le sacaron el riñón equivocado. Bueno, doctores, que tengan un buen fin. ¿En feria siguen viniendo o se toman feria también? ¿Cómo es el tema? ¿Tiene guardia Legalnea o no? Legalnea tiene guardia, no, 300, como se llama, Maciel quedó encargado de la guardia, me dijeron. 24/7, 365 días del año. Está dividida. Usted, Maciel, está a cargo de la guardia, me dijeron en el sorteo, quedó toda la guardia. Parte de la guardia la tengo yo. 24 horas, todo el día ahí, atendiendo todas las consultas de la gente. Me parece que el doctor González esta guardia no la va a hacer, me parece. Ah, sí, doctor González esta vez no, está bien. Bueno, ¿y en las redes cómo andan? ¿A través del Instagram nos podemos seguir? El Instagram, van siguiendo seguidores, muchas gracias por recordarnos. Sí. Legal_nea es la nueva cuenta de Instagram, así que bueno, los que quieren. Y ahora acceder, también una cuenta de YouTube también para que se puedan ver todos estos espacios y algunas otras intervenciones que hemos. ¿Se vienen los bailes de TikTok o no del estudio de los bailecitos? Estamos pensando. Cada que ganan un juicio, un bailecito. Claro, hay que hacerlo, los bailes. Claro. Bailecito. Gracias por venir, Buen fin de semana, doctor, que tenga un excelente fin de semana el sábado, sobre Creo todo. que va a ser un lo excelente disfrute y que lo sábado pase y una muy bien el mejor sábado. semana. Ajá, Así será. De la vuelta olímpica ahí. Así será. Hacemos la pausa, son las 9 de la mañana, 2 minutos. Hoy te preguntamos cuál es la especialidad en salud que más te cuesta